Hoy vamos a hablar de un proyecto ferroviario concreto que se está discutiendo en el Perú. Un tren de carga de aproximadamente 120 kilómetros que busca unir la Sierra Central con el megapuerto de Chancay, con el objetivo principal de transportar minerales como el cobre hacia el Pacífico de forma más rápida y eficiente. Actualmente gran parte de la producción minera del centro del país depende exclusivamente del transporte por carretera. Eso significa trayectos largos, costos elevados y tiempos que hoy pueden llegar a 18 horas o más para mover carga desde la sierra hasta la costa. En un país con una geografía compleja como el Perú, este modelo logístico no solo es lento, también es vulnerable a derrumbes, accidentes y cortes de ruta que afectan toda la cadena de exportación. Y acá aparece el problema de fondo. En economías exportadoras, la logística define la competitividad. Cada hora extra de traslado encarece el producto final y reduce la capacidad de competir con otros países que ya cuentan con corredores ferroviarios dedicados a carga pesada. Frente a ese escenario, se plantea este proyecto ferroviario que cuenta con una inversión estimada cercana a los 420 millones de dólares, un plazo de construcción de alrededor de 36 meses y que podría reducir el tiempo de traslado a unas 5 horas. La obra ha sido asociada a la empresa conocida como Power China y su posible entrada en operación se proyecta muy pronto. En este video vamos a responder 4 preguntas clave. ¿Por qué la Sierra Central es tan estratégica? ¿Qué rol cumple realmente el puerto de Chancay en este esquema? ¿Qué se sabe del tren y qué todavía está en etapa de proyecto? Y por último, ¿cuáles son los beneficios posibles, pero también los riesgos reales de una obra de este tipo? Suscríbete y vamos paso a paso con datos claros para que entiendas por qué una obra de esta magnitud no solo afecta a los exportadores, sino a todo el país. Para entender por qué se discute un proyecto ferroviario de este tipo, primero hay que mirar cómo funciona hoy la logística en el Perú. Actualmente más del 90% del transporte de carga en el país se realiza por carretera, es decir, casi todo, minerales, alimentos, insumos industriales, se mueve en camiones. Esto no es una decisión estratégica moderna, es el resultado de décadas de poca inversión sostenida en ferrocarriles y de un crecimiento que se apoyó casi exclusivamente en rutas viales. El problema es que todo este modelo tiene costos altísimos. Estudios oficiales y privados coinciden que los costos logísticos en el Perú son significativamente más elevados que los de otros países mineros de la región. Mientras en economías más integradas la logística representa cerca del 15% del valor del producto, en el caso peruano ese porcentaje puede duplicarse. Dicho simple, mover la producción desde donde se genera hasta donde se exporta en Perú es carísimo. A eso se suma un factor clave, la vulnerabilidad. El Perú tiene una geografía compleja, con cordillera, pendientes pronunciadas y zonas inestables. Las carreteras atraviesan pasos de montaña, quebradas y áreas expuestas a lluvias intensas. Cuando ocurre un derrumbe, un accidente o un cierre por clima, no se retrasa solo un camión, se afecta toda la cadena logística. Y en minería, donde se exportan grandes volúmenes, cada hora perdida tiene un impacto directo en costos y planificación. Por eso, en economías exportadoras de materias primas, lo que se conoce como commodities, es decir, productos como cobre, hierro, granos que se venden en grandes cantidades, la logística define la rentabilidad. No alcanza con producir mucho si mover esa producción es lento o impredecible. En ese contexto, el ferrocarril no aparece como una idea nueva ni experimental. En países mineros como Chile, Australia o Canadá, el tren es la columna vertebral de transporte de carga pesada, porque permite mover grandes volúmenes a menor costo por tonelada y con mayor estabilidad. El punto no es idealizarlo, sino entender algo básico. El modelo actual del Perú funciona, pero tiene límites muy grandes. Antes de entrar en el ferrocarril mismo, hay una pregunta clave. ¿Por qué la Sierra Central del Perú importa tanto económica y logísticamente? Para responder eso necesitamos entender qué es y qué produce esa región. Cuando hablamos de Sierra Central nos referimos al corazón de la cordillera andina dentro de la economía peruana. Zonas de altura donde se concentran grandes yacimientos de minerales metálicos como el cobre, el oro, el zinc y otros minerales estratégicos. Estos minerales no solo se quedan ahí, se exportan a todo el mundo.
y representan una parte muy importante del comercio exterior peruano. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de aproximadamente 47.700 millones de dólares y este sector sigue siendo cerca del 63% de las ventas que el país hace al extranjero. El cobre, por ejemplo, explicó casi la mitad del valor exportado y el oro fue el segundo producto más importante. Puede sonar abstracto hablar de minería metal, pero pensemos en términos simples. Estas son materias primas que se usan en industrias fundamentales, desde la fabricación de cables eléctricos y automóviles hasta baterías y dispositivos electrónicos. El cobre, por ejemplo, es indispensable en tecnologías limpias, redes eléctricas y construcción industrial. Esa producción no ocurre en Lima ni en la costa, sucede en alturas andinas de la Sierra Central. Las minas más grandes generan enormes volúmenes de mineral que luego deben ser transformados, transportados y embarcados hacia mercados en Asia, Europa y América. Pero mover decenas de millones de toneladas de mineral por carretera desde zonas interiores hasta un puerto en la costa no es algo fácil. Y cuanto más volumen se moviliza, más presión hay sobre la infraestructura logística. Además, alrededor de esas zonas mineras se generan empleos directos e indirectos. No solo trabajan los mineros, sino también proveedores, transportistas, servicios de mantenimiento, logística y comercio regional. Ese encadenamiento económico hace que la actividad no sea solo un tema de transporte, sino una pieza central para mantener y potencialmente ampliar la actividad productiva en esa zona. Cuando hablamos de logística y transporte, un puerto no es solo un muelle donde llegan barcos, es un punto donde se conecta la producción de un país con el comercio mundial. Chancay se inauguró oficialmente en noviembre de 2024 y desde entonces ha empezado a operar como un terminal de alta capacidad en la costa central peruana. Está ubicado a unos 60 kilómetros al norte de Lima y fue desarrollado con una inversión que en su concepción total supera los 3.500 millones de dólares, convirtiéndolo en una de las mayores inversiones en infraestructura portuaria del país en décadas. ¿Pero qué hace Chancay diferente de otros puertos que ya existen? Primero, su profundidad natural de más de 17 metros, que permite la llegada de los buques más grandes del mundo, capaces de mover decenas de miles de contenedores en un solo viaje. Esto es clave porque a mayor tamaño de barco, el costo por unidad transportada se reduce, lo que baja los costos logísticos en rutas largas como las que unen Perú con Asia. Además, Chancay no es un puerto tradicional, sino uno diseñado como un hub logístico moderno. Cuenta con muelles especializados para contenedores y carga diversa, áreas amplias de almacenamiento y un sistema de acceso terrestre que incluye un túnel de casi 2 kilómetros hacia la carretera panamericana, facilitando el movimiento hacia el interior. Y esto último es esencial. Un puerto por sí solo no alcanza su potencial si no está bien conectado con el territorio productivo, es decir, con las zonas donde se produce la carga que después se va a exportar. Esa interdependencia entre el puerto, las zonas productivas del interior y las rutas terrestres es lo que se conoce como sistema logístico. Sin un sistema así, un megaproyecto portuario puede quedar bonito en el mapa, pero poco útil en la práctica. Conectarlo bien, en cambio, permite que productos como los minerales, los alimentos o los insumos industriales salgan al mundo de manera más rápida y barata. Y esto tiene efectos que van mucho más allá de la infraestructura, afectando la competitividad económica del país. Ahora que ya entendemos por qué la logística importa y por qué la Sierra Central es estratégica, vamos a ver qué es lo que hoy se sabe del proyecto ferroviario que se está planteando alrededor de Chancay. Hasta ahora, ¿qué realmente se sabe de este ferrocarril que busca conectar la Sierra Central con el megapuerto de Chancay? Primero, el trazado. Según información difundida por el Estado peruano y medios especializados, el proyecto contempla un ferrocarril de carga de aproximadamente 120 kilómetros, atravesando la cordillera desde la zona costera de Chancay hacia zonas productivas de la Sierra Central. No se trata de un tren urbano ni de pasajeros. Es un corredor logístico pesado pensado para grandes volúmenes. En cuanto a la inversión, la cifra que aparece de manera consistente es de unos 420 millones de dólares. Es una inversión enorme, pero razonable para un proyecto ferroviario de montaña donde gran parte del costo está en túneles, viaductos y obras de ingeniería compleja. Sobre las empresas involucradas, acá es clave ser precisos. A comienzos de 2026, el proyecto fue adjudicado a la empresa china conocida como Power China. Esta firma no es nueva en infraestructura pesada.
Participa en proyectos ferroviarios, hidroeléctricos y portuarios en Asia, África y América Latina. Esto no garantiza éxito automático, pero sí indica capacidad técnica. Los plazos que se manejan son tentativos. Los reportes hablan de una construcción de alrededor de 36 meses, lo que ubicaría una posible entrada en operación en 2028. Siempre que no haya demoras administrativas, sociales o ambientales, algo frecuente en proyectos de este tipo. Ahora, el punto central, el tiempo y el costo. Hoy transportar carga desde la Sierra Central hacia la costa puede demorar entre 16 y 20 horas por ruta, dependiendo del clima y la congestión. Con este ferrocarril, las proyecciones indican aproximadamente 5 horas de viaje. ¿Y qué tipo de carga? Bueno, principalmente minerales como cobre y concentrados polimetálicos, es decir, productos pesados de bajo valor por tonelada donde la logística redefine la rentabilidad. En síntesis, hay datos confirmados, hay empresa adjudicada y hay un objetivo claro. Lo que todavía está en juego es cómo y hasta dónde se ejecutará. Un producto ferroviario de esta escala no solo mueve carga, reorganiza territorios y ese impacto empieza mucho antes de que circule el primer tren. Durante la fase de construcción, este tipo de obras suele generar empleo directo en tareas de ingeniería, obras civiles, mantenimiento de campamentos y logística básica. A eso se suma el empleo indirecto, transporte local, alimentación, alojamiento, servicios técnicos y comercio en ciudades intermedias de la Sierra Central. No es desarrollo automático, pero sí una inyección económica localizada. En la etapa operativa el impacto cambia. El ferrocarril puede dinamizar servicios permanentes como talleres, depósitos, nodos logísticos, empresas de transporte complementaria y actividades asociadas a la exportación. Para muchas localidades esto implica pasar de ser zonas de paso a espacios integrados a una red productiva. Ahora bien, también existen riesgos sociales, claro. Si no hay planificación estatal, el beneficio puede concentrarse solo en grandes empresas, mientras que las comunidades cercanas quedan como espectadoras. Sin políticas de reordenamiento territorial, capacitación laboral y articulación con gobiernos regionales, la infraestructura puede profundizar desigualdades en lugar de reducirlas. Por eso, el impacto social no depende solo del tren, depende de decisiones complementarias, formación técnica local, acceso a servicios, inversión pública y reglas claras para que el desarrollo no sea solo extractivo, sino territorial. Ahora pasemos a hablar de un punto clave, los riesgos, porque entender los riesgos no debilita el proyecto, lo vuelve creíble. El primer desafío es físico. La Sierra Central combina altitud extrema, pendientes pronunciadas y zonas sísmicas. Construir y mantener infraestructura ferroviaria en ese entorno exige ingeniería compleja y costos elevadísimos. Un error de diseño no se corrige fácil ni barato. El segundo riesgo es ambiental. Un ferrocarril atraviesa ecosistemas frágiles, cuencas hídricas y territorios rurales. Sin estudios de impacto ambiental rigurosos y públicos, los conflictos sociales pueden frenar o encarecer la obra. En América Latina, muchos proyectos no fracasan por falta de dinero, sino por falta de licencia social. También están los riesgos económicos. Los sobrecostos y retrasos son frecuentes en grandes obras de infraestructura, sobre todo cuando hay cambios de alcance, inflación de insumos o renegociaciones contractuales. Un proyecto viable en el papel puede perder sentido si los plazos se duplican. Por último, la sostenibilidad. Un ferrocarril no termina cuando se inaugura, requiere mantenimiento constante, gestión eficiente y un volumen mínimo de carga para no convertirse en un activo subutilizado. Nada de esto invalida el proyecto, pero sí marca una diferencia clave. La infraestructura no se evalúa por la promesa, sino por su ejecución y su uso real en el tiempo. Si ordenamos todo lo analizado, el punto central es que el tren es una pieza dentro de una estrategia más amplia que puede fortalecer, o no, la posición de Perú en el comercio regional y global. La infraestructura por sí sola no crea desarrollo. Lo que hace es abrir o cerrar posibilidades. Un corredor ferroviario bien integrado puede reducir ineficiencias, dar previsibilidad a la producción y mejorar la competitividad del país. Pero sin coordinación entre estados, sector privado y territorios, esa misma obra puede quedar subutilizada o beneficiar solo unos pocos. Este proyecto pone sobre la mesa una discusión más profunda. ¿Qué tipo de inserción económica quiere el Perú? ¿Si una basada solo en extraer y despachar o una que use la logística para escalar en valor, integrar regiones y planificar a largo plazo? Por eso, más que preguntar si el tren es bueno o malo, la pregunta relevante es otra. ¿Cómo se gestiona? ¿Para quién? ¿Y con qué reglas? Ahí se juega su impacto real. Y esa es la clave para mirar este tipo de obras, con información, con contexto y con criterio estratégico. Si llegaste hasta acá, comenta el emoji del tren para saber que nos acompañaste hasta el final.
Y si este video te fue útil, suscríbete, porque en un mundo lleno de ruido, en Taxina apostamos por explicaciones simples y directas. Gracias por ver y hasta el próximo video.